Hola clase, bienvenidos de nuevo a otra clase con el maestro Javier. Estamos en quinto de primaria y vamos con sociales. ¿Qué estábamos dando? Vamos a ver, mirad. Estábamos dando la organización del Estado, de España, nuestras instituciones y todo eso, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver los poderes políticos, los poderes de legislación que hay en España y que se van solapando uno sobre otro y van mandando cada uno de los vértices del triángulo para que España siga siendo un país democrático, ¿vale? Antes de empezar a explicar un poquito, quiero deciros que hay una ley muy importante. La ley que manda sobre todas las leyes, la ley que nos defiende a todos nosotros. Es se escribe con mayúsculas, la Constitución Española, ¿vale? De 1978 y es la siguiente. Mirad, tiene todas, en ella se recogen todos nuestros derechos, por ejemplo, derecho a la educación, a la sanidad, a decir lo que tú quieras, libertad de expresión, libertad de asociación entre gente del mismo trabajo para defender sus condiciones laborales, sus condiciones en el trabajo, ¿vale? Y luego también nuestras obligaciones, es decir, tenemos derecho a la educación, pero tenemos también la obligación de hacer nuestras tareas, ¿vale? O la obligación de asistir a clase. Si no vas a clase muchos días, va la policía a tu casa, ¿vale? Vale, no pasa nunca, ¿vale? Bueno, ahora, la Constitución, como he dicho, es la ley más importante. ¿Cómo se ha aprobado? Vamos a ver. Se ha aprobado mediante un referéndum. ¿Qué es un referéndum? Vale, un referéndum es como unas elecciones, pero que no se vota a un partido político. A lo que se vota es a una decisión muy importante para el país y tienes que decir simplemente sí o no, ¿vale? Entonces se votó, ¿quieres la Constitución española? Porque antes España no era un país democrático y desde esa Constitución España ha sido un país democrático. Nosotros elegimos nuestros gobernantes, ¿vale? Perfecto. Entonces la ley más importante, como hemos dicho, y es la ley fundamental de nuestro país. Y se dice que España es un Estado social y democrático de derecho. ¿Por qué se dice eso? Es un Estado social por lo siguiente, porque Estado social, democrático y de derecho. Viene aquí explico. Es un Estado social, ¿por qué? Es un Estado social porque el país, el gobierno, tiene que velar por la sociedad, por las personas. En otros países no pasa. A nosotros, si nos ponemos malitos, tiene el Estado, el país, España, la obligación de cuidarnos y de curarnos, ¿vale? Y a los niños tienen derecho a la educación, tenemos derecho a unas carreteras buenas y no las hacen, ¿vale? Con los impuestos, por supuesto, ¿vale? Tenemos derecho a una serie determinada de servicios. Por eso es un Estado social. Es un Estado democrático. Repito, social. Es un Estado democrático. ¿Por qué es democrático? Porque nosotros elegimos a nuestros gobernantes. Nosotros somos los que mediante las elecciones cada 4 años elegimos a quienes nos gobiernan. Y nosotros elegimos si lo hace bien o no lo hace bien, lo elegimos o no lo volvemos a elegir, ¿vale? Hemos dicho que es un Estado social, democrático y de derecho. ¿Qué es de derecho? Que cualquier persona, opinión de una persona, vale lo mismo que la de otra persona. Un Estado de derecho quiere decir que es lo que manda, lo que impera es la ley. Es decir, en base a la ley, da igual que tú seas rico o pobre, tú seas más mayor o más joven, seas del norte de España o del sur, en base a la ley, si tú denuncias a alguien o no te denuncian a ti, va a llevar razón quien lleve razón según la ley. Todos los españoles somos iguales ante la ley, ¿vale? Por eso es de derecho. Por eso quien estudia derecho estudia para ser abogado, ¿vale? Porque sabe de las leyes, ¿vale? Dicho esto, también quiero hablaros de los símbolos. Es lo que hacemos siempre en el día de la Constitución Española. Por cierto, no lo he dicho, es el 6 de diciembre. El 6 de diciembre es cuando nos vamos de vacaciones, tenemos un mini puente en diciembre, ¿vale? Y es porque es el día que se aprobó la Constitución. Vale, vamos a hablar de nuestros símbolos. Nuestra bandera es roja, amarilla y roja, ¿vale? La franja del medio ya sabes que es un poquito más ancha, hay un escudo y un himno. El himno es la marcha real, es de los más antiguos del planeta, ¿vale? Es del siglo XVIII, ¿vale? Y el escudo, lo he explicado muchas veces, lo explico de nuevo. Vamos a ver. Ya sabéis que desde los Reyes Católicos, aunque el escudo se ha modificado, ¿vale? Pero más o menos se mantiene la base y desde los Reyes Católicos se unió el reino de Castilla con el reino de Aragón, ¿vale? El reino de Castilla también se unió con el reino de León y ya se unieron con el reino de Aragón, que es Aragón, Cataluña, Islas Baleares, Valencia, Comunidad Valenciana, ¿vale? Entonces, Castilla y León, el reino de Castilla, el reino de León y el reino de Aragón. Luego está el reino de Navarra, aquí tenemos Asturias, esto de aquí es lo último que se anexionó a España, que es el reino de Granada, ¿vale? Con la Reconquista, ya lo sabéis, los Reyes Católicos, lo hemos explicado. Y luego esto de aquí es el mar, y son los territorios de ultramar, ¿vale? Que tenemos islas, y tenemos Ceuta y Melilla, y territorios que están en el mar, ¿vale? Las columnas son las columnas de Hércules, que ya sabéis que separan dos continentes, Europa y África. Por el estrecho de Gibraltar, ahí está España, ¿vale? Luego está en una monarquía, por eso tiene
la corona, ¿vale? Vamos para acá. Vale, y ahora me vengo aquí. Aquí estamos el triangulito que empezó a explicar antes. Un momentito. Aquí. Creo que sea. Vale, ahora como una condición. Las instituciones de España. Cuando veáis esto vais a liar. Escuchamos, mirad. Un momentito. Mirad. Vamos. El poder en el Estado tiene forma de triángulo. Vivimos en una democracia, ¿vale? Entonces, en la democracia quiere decir que los poderes del Estado tienen que contrarrestarse, se vigilan los unos a los otros, ¿vale? Mirad, me vengo aquí. Este de aquí va a ser el poder legislativo. El poder legislativo es el Parlamento y el Senado. El poder legislativo es el que legisla. ¿Qué es legislar? El que hace las leyes, ¿vale? Hemos visto todas imágenes en la tele del Congreso de los Diputados y todo eso que salen de madera, unos bancos así circulares, están sentados así como una grada de fútbol, ¿vale? Vale, pues es el Parlamento, que es el Senado y el Congreso. Y es los que hacen las leyes, ¿vale? Los diputados que nosotros hemos elegido cada 4 años, ¿vale? En la elección. Y ellos hacen las leyes y ¿quién es el que lo ejecuta? El Poder Ejecutivo, el Gobierno. Ejecutivo. Este de aquí es el gobierno. ¿Quién manda en el gobierno? El presidente o la presidenta. Y luego los ministros o ministras. ¿Vale? Vale. En el poder ejecutivo, lo que hace es mandar y ejecutar lo que ha hecho el legislativo. Lo que en el Congreso de los Diputados se ha votado. Claro, el partido político que más diputados tenga porque más hayan votado va a tener más fuerza para que salga adelante y que el Ejecutivo pueda así aplicar las leyes, ¿vale? Repito, esto de aquí el Parlamento y el Senado y el Poder Ejecutivo es el Gobierno, ¿vale? ¿Y quién vigila que tanto el Legislativo, el Parlamento o el Senado y el Ejecutivo, el Gobierno, haga las cosas bien? Pues lo vigilan el siguiente, el Poder Judicial. Judicial, perdón la letra, ¿vale? Vale, el Poder Judicial son los jueces, en especial el Tribunal Constitucional, que es el que más manda. ¿Qué hace el Tribunal Constitucional? Su propio nombre lo dice. Lo que hace es vigilar que el Ejecutivo y el Legislativo han hecho leyes que están de acuerdo con la Constitución. Es decir, que, por ejemplo, si el Poder Ejecutivo o el Legislativo dicen vamos a hacer una nueva ley en el Congreso y el Gobierno dice que sí, una nueva ley que la sanidad en España ya no sea pública, que cada uno se pague su médico. Pues rápidamente el Poder Judicial dice, sobre todo con el Tribunal Constitucional, que eso no es legal y le tumba esa ley, ¿vale? No puede hacer eso. Es decir, los poderes se vigilan mutuamente, ¿vale? Vale, esta es la base del sistema de derecho, ¿vale? Dicho lo cual, quien vigila todo esto luego es nuestro rey, ¿vale? Vamos a ver. Que al rey no se le dice rey, se le dice jefe de Estado, ¿vale? Vamos a ver. Estos tres de aquí son los que he ido explicando. Ahora, el que vigila es el rey, el jefe de Estado. ¿Qué función tiene? Tiene simplemente una función representativa. Va a los viajes y nos representa en otros países de forma que deja a España en buen lugar y tiene relaciones comerciales para las empresas para favorecer a España, ¿vale? Luego también, otra cosa que hace es que es el capitán general de las Fuerzas Armadas. ¿Eso quiere decir que él toma todas las decisiones en un ejército? No, en realidad no, pero sí es el que está por encima, el que tiene que firmar las leyes para que así sea que se tome una medida u otra militar, ¿vale? Por eso se dice que una monarquía parlamentaria. No tenemos una monarquía como la Edad Media, que él manda sobre todo. Él simplemente vigila el triángulo de poderes que yo he dicho, ¿vale? Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Vale. Ahora nos vamos a las Cortes Generales. Las Cortes Generales son quienes legislan, es decir, el Congreso y el Senado, ¿vale? El Congreso y el Senado, los miembros son elegidos cada 4 años. ¿Y qué función? Pues legislar, elaborar las leyes y controlan al gobierno. El gobierno ya es el poder ejecutivo, el que ejecuta las leyes, el que tiene que hacerlas. Tiene un presidente o una presidenta y unos ministros, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Pues van elaborando, van ya tomando unas medidas concretas en la sanidad, en la educación y demás, pero va a elaborar, por ejemplo, unos presupuestos, que es el dinero que se va a gastar, y lógicamente eso tiene que aprobar las Cortes Generales, que a lo mejor son de los partidos políticos, pues eso tienen que llegar a acuerdos, ¿vale? Perfecto. Y luego vamos a los tribunales. Hay 2 tribunales. Están los tribunales de justicia y el tribunal constitucional. En realidad, aquí podría ser que son una ramita, ¿vale? Y luego se dividen en 2.
Los tribunales de justicia, ¿qué son? Los que nos juzgan cuando hay una denuncia, cuando hay una irregularidad, no se cumple con la ley, estamos en un estado de derecho, entonces hay que hacerle caso a la ley. Y el juez es quien te juzga, ¿vale? Ahora bien, hay jueces y magistrados. Un juez es un elemento jurídico, aunque es un hombre, pero representa al Estado y juzga lo que está dentro de la ley y lo que no. Sin embargo, un magistrado lo que hace es, en realidad, trabajar para el propio Tribunal Supremo, ¿vale? Y lo que hace es, en realidad, juzgar a políticos, por así simplificar, ¿vale? Juzgar a políticos que no han hecho las cosas correctamente, por así decirlo, son magistrados, ¿vale? Y luego, el Tribunal Supremo, ¿qué es? El Tribunal Supremo es el tribunal que más manda, que también puede juzgar a los políticos, para el que trabajan los magistrados, ¿vale? Y el Tribunal Constitucional ya son tribunales que lo que hacen es constitucional, defender nuestra Constitución, ¿vale? Entonces son especialistas en derecho, jueces, fiscales, ¿vale? Que lo que hacen es defender que en todo momento España sigue siendo un Estado social, democrático y de derecho, es decir, que no se incumplan nuestros derechos, ¿vale? Que no lo incumpla ningún político. Dicho lo cual, pues con esto hemos terminado, simplemente decir que España tiene un poder legislativo, ejecutivo y judicial y que se vigilan mutuamente. Espero que haya aprendido mucho con el maestro Javier, aunque no tengo un poco de eso, que sepáis que de verdad he hecho infinito de menos.